Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, amigos, nosotros continuamos 7:46 y vamos a hablar de economía y vamos a hablar acerca de este nuevo proyecto de ley de Daniel Noboa, del presidente, quien, por cierto, este 27 de noviembre, junto al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, le contaron al país de esta difícil situación económica fiscal que heredan, de cómo reciben el gobierno, y también anunciaron el envío de la primera ley económica urgente a la Asamblea Nacional. Al día siguiente, sí, efectivamente, ese envío se concretó bajo el nombre de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El presidente Noboa propone incentivos tributarios para alentar la inversión y la generación de empleo. También establece un nuevo régimen de zonas francas, un nuevo régimen de alianzas público-privadas, entre otros temas, algunos que, por cierto, estaban también incluidos en la ley del presidente Lazo, que fue devuelta en la Asamblea. En todo caso, según el gobierno, el impacto fiscal neto de la ley es de 832 millones a favor del fisco. Esto se conseguiría porque, a la par de los incentivos tributarios, que tiene menos pago de impuestos, se propone una remisión tributaria para que deudores en litigio con el SRI paguen sus valores pendientes a cambio de que se les perdone intereses, multas y recargos. Así pues, en 2024, por la remisión se tendría un ingreso adicional por una sola vez de 960 millones, pero los incentivos costarán más o menos 128 millones que se mantendrán permanentemente. Bien, esa es un poco la introducción para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, a don Osvaldo Landázuri, analista económico, empresario. Sobre esta reforma, ¿será suficiente? ¿No será suficiente? ¿Cómo vio Osvaldo Landázuri este anuncio y este proyecto de ley que envió el presidente Daniel Noboa, el primero de los dos que dijo que iba a enviar? Bienvenido, Osvaldo, lo escuchamos. Buenos días, Vero, gracias por la invitación. Yo creo que el mercado fue categórico en catalogar la ley a través del riesgo país y yo veo igual, ¿no? Es decir, no hay nada trascendente, profundo en esta ley. Me parece que estar de amnistía en amnistía tributaria cada vez es un mensaje bastante riesgoso el que da el país, porque a la larga muchos de los que están acostumbrados a no pagar impuestos lo que dicen es no pago y espero al siguiente gobierno desesperado por plata para que pueda arreglar el pago de mis acreencias, de mis impuestos. Entonces, realmente habría que esperar algo de este estilo porque Daniel está en elección, ¿no? Y eso es algo que él lo advirtió, no hay espacio por ahora para decisiones complejas, duras, que pudieran minar en algo el capital político que él tiene al ser elegido. Entonces, realmente no hay nada importante, significativo acá. Se dejan de cobrar impuestos en marzo, se los cobra antes, que es otro asunto. Las empresas ya no tendrían un agente pasivo de retención, las grandes empresas, los grandes contribuyentes, sino que le pagas directamente al fisco cada mes un estimado de la utilidad, lo cual le quita liquidez a la empresa. Y por otro lado, claro, al no atacar los problemas estructurales, lo que tú estás viendo es que tal vez todo lo que le rodea respecto a zonas francas, alianzas público-privadas, va a ser difícil de concretar tal y como le pasó a Lazo en su momento. Acordémonos de los 7.000, 8.000 millones de dólares que decía Prado que iba a traer en inversión extranjera, no llegó absolutamente nada de eso. Y es fundamentalmente porque tus leyes laborales, porque el riesgo país, las tasas de interés, no acompañan el proceso de ser un país atractivo, un país serio, un país predecible fundamentalmente, Vero. Incluso me imagino yo que muchos de los que están afuera dirán, chusa, con tantos litigios que tienen, ¿qué estará pasando en ese país para que estén en amnistía tras amnistía? Y eso hace que realmente la inversión se encoja a la larga. O sea que no le augura muy buenas cosas a esta ley económica urgente del presidente Noboa si es que pasa a la Asamblea Nacional. No auguro que existan cambios significativos, es decir, no vamos a ver un país distinto en los próximos meses por esta ley. No sé qué le logra acompañar Daniel, por ejemplo, el tema de seguridad es un tema que está afectando cada vez más
nos balean locales, nos vacunan, nos extorsionan. Entonces, así como vienes a invertir, no importa el incentivo que te den, tú prefieres pagar algo más de impuestos en un país, pero que un país te ofrezca certezas, te ofrezca seguridad. Entonces, por la ley en sí, no veo ningún cambio y creo que el mercado coincide conmigo. Es decir, cuando tú ves el riesgo país está como moviéndose alrededor ya de los 2000 puntos. Interesante ver que Argentina está acercándose a nosotros porque ellos bajan y nosotros subimos. Es decir, ya seríamos, quitando Venezuela, que es un actor realmente fuera de molde, ya seríamos el riesgo país más alto de la región. Y eso te da cuenta de lo que yo comento. Es decir, los temas estructurales no se atacan y ahí no tienes cambios significativos. ¿Cuáles son estos temas estructurales para ser repetitivo y tal vez que la gente lo recuerde? Los subsidios, pero es uno de esos. Por ejemplo, gastarte 5.000 millones de dólares al año en subsidios es una barbaridad, es una locura que no hace nadie. Eso tiene que corregirse. Las leyes laborales de las que he hablado, tienes que ser un país atractivo para la gente, para que pueda encontrar horas de trabajo en un sitio, en otro sitio, sin que eso signifique, como es atentar contra contra lo que significa los derechos de las personas. Lo otro, la seguridad social, es decir, es una bomba de tiempo. Yo cuando estuve reunido con el presidente Noboa, cuando era candidato, le dije claramente que está minimizando el problema de la seguridad social. Es una bomba de tiempo que te va a estallar y el mercado ve aquello. Ahora, tú esperas, por un lado, recaudar 800 millones adicionales perdonando deudas, impuestos, intereses, lo que quieras. Lo cierto es que necesitas el próximo año 10.000 millones de dólares para salir. Yo creo que ahora las cifras que da el presidente Noboa con su ministro de Finanzas dan cuenta de lo que varios analistas veníamos advirtiendo. Tú recordarás, Vero, que yo decía que esos datos del ministro Arosemena realmente asustan de lo desenfocados que están y ahora tienes una voz que está adentro y que te dice efectivamente lo que está pasando es un déficit de 5.000 millones, atrasos de 3.000 millones, necesidades de pago de deuda. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Noboa para hacer un cambio importante el próximo año? Tratar de renegociar, y yo insisto esto, todo lo que pueda renegociar, Vero. Argentina dejó un buen mensaje cuando Macri logró un préstamo con el Fondo Monetario de como cerca de 50.000 millones. Alberto Fernández lo tuvo que renegociar y patear la pelota para tratar de salir eso. Yo creo que es fundamental, porque de lo contrario, los 800 millones adicionales que tú recaudarías te sirven para pagar los sueldos de un mes. Ese es el gran resumen. Y entonces el otro punto, Vero, es que si tú no entiendes la eficiencia del Estado, es decir, en qué mismo estás gastando, cuánta corrupción hay, qué está pasando con las empresas públicas, con CENEL, con CELEC, con Petroecuador, hacer auditorías, auditar los hospitales, ver las mafias que están comprando medicinas, realmente ¿para qué la plata? Es decir, tú estás echando dinero a un saco sin fondo y es lo otro que le debería acompañar a cualquier esfuerzo tributario que haga la sociedad. Bueno, importante ese análisis, amigos. Estamos con Osvaldo Landazo, de analista económico empresario. Son las 7:54 de la mañana. Ahora hablando de este anuncio que dio el presidente Noboa con el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en donde mencionaba, bueno, el Ecuador está en su peor momento. También pidió apoyo a los ecuatorianos para salir de la crisis. Y bueno, ahí nos dio cuenta de esta situación, ¿no? Que apenas se tengan 184 millones en la cuenta única del Tesoro, los atrasos, como ya mencionaba Osvaldo, por casi 3.000 millones de dólares. En fin, eso es preocupante. ¿Cómo tomar este anuncio, Osvaldo? ¿Nos estarán dorando la píldora para que venga una siguiente ley con un paquetazo? ¿Usted qué cree? Creo que no, porque está en elección. Y ese es el gran problema que tiene Daniel en este año. Es decir, fue un error ir a Washington con ese discurso. Lo vimos, yo lo advertí, creo que en este mismo medio le dije, eso no se hace. Y efectivamente ha tratado de modular un poco más el discurso, tratando de decir, bueno, sí voy a recaudar más, pero no subiendo impuestos. No quiero cometer el mismo error de Lazo, es decir, pelearme con mi electorado, porque si tú te fijas, quién le elige a Daniel Noboa otra vez es la Sierra Central. Y la Sierra Central probablemente en gran medida con la clase media. Entonces, ir a cobrar tributos a la clase media probablemente sea un error para la siguiente elección que está ya a la vuelta de la esquina. Entonces, no creo lo que está buscando Daniel es adelantar flujos de caja, es lo otro que está en la reforma tributaria.
que tú pagas, como te dije, mensualmente el impuesto a la renta, ya no en marzo. Lo otro es esta amnistía tributaria que no sé cuánto recauden, al final termina siendo una estimación que ojalá y se cumpla, pero también siempre es riesgoso. Pero más allá de eso, creo que es fundamental, insisto, ver o renegociar muchas cosas. Y lo otro es que van a tomar mucha deuda interna. Le van a seguir sacando plata a la seguridad social, le van a seguir sacando plata a los diferentes actores públicos y privados a través de la emisión de papeles. Entonces ahí estarán viendo ellos cómo levantar unos 5.000 millones de dólares, 6.000, y tratar de ver cómo financias el resto. De buena fuente sé que están hablando con países en el Medio Oriente para conseguir préstamos, Arabia Saudita me parece de manera específica. Entonces habrá que ver cómo se mueve, pero creo que por ahora no va a subir impuestos adicionales, lo cual es una buena noticia, sobre todo si es que tú te das cuenta que un Estado tan ineficiente como el que tenemos no tiene la cara limpia para estar pidiendo impuestos cada vez en cuando, sin decirnos qué pasa en Petroecuador, insisto, qué pasa en CNL, en SELEC, en CNT, en todas las empresas son miles de millones de dólares. Mafias enquistadas que ya vemos, Vero, que se pasan de gobierno en gobierno desde hace décadas. Entonces, al menos eso resolvamos, al menos eso digamos, muy bien, vamos a tomar estas acciones que le van a ahorrar al país tantos miles de millones de dólares para hacer el esfuerzo que sea necesario hacerlo, pero ya no es la pandemia, es decir, yo no creo que ahora sí sea un asunto en el que tú digas la sociedad tiene que salir a este esfuerzo, pero lo que sí es cierto, Vero, es que en los próximos meses, tal vez un año y medio, cuando se relija Novoa y se vea la real situación, tendremos que hablar ya de temas incómodos. La focalización de los subsidios que yo la he propuesto a través de inversión. Yo he dicho, ¿qué tal el eslogan de 1 centavo por una escuela? A mí me parece que es bien racional lo que estoy diciendo. Es decir, 1 centavo más en tu gasolina significa una escuela en tal sitio. 1 centavo más en tu gasolina, un hospital. Y le contratamos a la CAF, al BID, a que auditen aquello, los subsidios. Lo otro, las leyes laborales. Lo otro, el gasto corriente, es decir, tienes que hablar y ahí probablemente te va a tocar hacer algo con el IVA, por ejemplo, ver. Yo lo que propuse en su momento fue un IVA diferenciado, que algunas cosas suntuarias paguen un IVA de 14, otras que paguen un IVA de 10, un IVA de 12, pero algo así nos va a tocar hacer, porque si tú te fijas alrededor de Colombia, Perú, ellos tienen IVAs de 18, 19%. Entonces, tampoco es gratis pensar que los acuerdos comerciales, que las cosas más baratas en los países no significan lo que en economía se llama un trade-off, es decir, un intercambio. Ahí te das cuenta que si bien es más barato un vehículo o una televisión, tienes un IVA que es 50% más alto. Entonces, eso es lo que han hecho el resto de países de América Latina. Esos temas, Vero, vamos a tener que tratarlos en algún momento. Sí, es complejo, amigos, y son las 8 en punto. Conversamos con Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario. Ahora, usted ha mencionado dos puntos que sí, se sabe que se tendría que hacer eventualmente, pero que parece que ningún gobierno se atreve porque son tabú en este país. El tema de los subsidios, el tema de reformas laborales, porque vienen, te saltan los indígenas, los sindicatos y se incendia nuevamente el país y la gente también ya tiene miedo que se vuelvan a activar las protestas sociales. Lo que pasa, Vero, es que los subsidios no se quitan por decreto. Eso hay que estar bien claros. O sea, es un proceso en el que tú debes ir primero desactivando estos liderazgos, porque no es que el liderazgo indígena es un liderazgo que representa a todas las comunidades y las representa de manera legítima. Es un liderazgo que aprovecha de cuando en vez para su notoriedad política y fundamentalmente con ese fin, me refiero al político. Entonces, si es que tú hicieras un trabajo, ahora sí es bien importante esto para Daniel, que es joven, tiene vitalidad, etcétera, el trabajo de estar viajando a Europa, a Estados Unidos, a ver cómo, por Dios, firmemos un acuerdo comercial. Ahora tienes además que compartirlo con ir a Bolívar, ir a Cañar, ir a Tungurahua, y entonces empezar a hablar con cada comunidad indígena proponiendo lo que yo estoy proponiendo. Muy bien, aquí vamos a hacer una carretera, un hospital o un centro médico y un colegio y una escuela. Entonces, de esa manera tú generas empleo. Se ha visto en muchos de los desarrollos de países
en su momento que hicieron lo mismo con el sector indígena. Y eso ayuda mucho a que el sector rural avance contigo en el proceso de desarrollo. Pero si tú le tienes descuidado al sector indígena, tienes además poca inteligencia mapeando las cosas, tan torpe fue el lazo de mandar a la élite costeña a negociar con el indigenado serrano, por ejemplo. Eso jamás iba a llegar a nada bueno. Entonces, considerando esto, es un proceso, ver, pero que tienes que empezarlo. Tienes que empezar a conversar, tienes que empezar a canjear un centavo por una escuela y tienes que empezar el proceso. De lo contrario, el problema este va a seguir al infinito, que también es un asunto que la gente se va a hartar, es decir, un ajuste que no acaba nunca. Claro, y el problema es que viene, claro, este gobierno de transición, básicamente está año y medio, está pensando en la reelección, no va a tomar medidas drásticas y se sigue pateando la pelota hacia adelante, pero los problemas se siguen agravando. Y bueno, frente a ello, el escenario es complejo, Osvaldo. Es muy complejo y creo que se va a traducir en lo que ya hemos vivido estos años que han pasado, Vero. Es decir, poca inversión, mucho desempleo, porque para mí, Vero, la tasa de desempleo del Ecuador es 65%. ¿Por qué digo esto? Por Porque el apenas... empleo no adecuado. Exacto, tú le preguntas a una ama de casa, ¿usted trabaja? Sí, claro que trabajo. ¿Cuánto le pagan por hacer su trabajo? No, sabe que yo trabajo aquí, lavo la ropa, atiendo a mis hijos. Ah, muy bien, entonces tiene empleo no remunerado. Eso no es empleo, por Dios, eso no es la razón del empleo. Entonces, tú tienes una tasa de desempleo del 65%. Y esa es la realidad, nos guste o no. Y por lo tanto, con el 65% de desempleo tenemos que hacer algo. Entonces, la pregunta, tu consulta o comentario es efectivamente vas a ver un año muy similar al anterior, el mercado está viendo lo mismo, vas a ver atrasos todavía en las cuentas fiscales, lo cual es bien delicado, y hay que ver la habilidad que pudiera tener Novoa para levantar algo de recursos en el extranjero, como te digo yo, hablando con otros países y viendo sobre todo cómo pateo los pagos del 2024 y 2025 por lo menos un par de años, pero insisto, lo que me preocupa de aquello es que tus prestamistas con toda la razón te van a decir, bueno, muéstreme cuál es su plan. ¿Te acuerdas que él pidió un crédito puente? Decía 9 meses. Claro. Y el Fondo Monetario le responde, bueno, ¿y en 9 meses qué hacemos, presidente? O sea, ¿qué cambió como para que me pague el crédito puente que tanto necesita? Nada, pues, no cambió absolutamente nada. Entonces, la primera pregunta va a ser aquella, es decir, ¿cuál es su plan de gobierno? Porque una ley tributaria es una parte de un plan de gobierno, pero el plan de gobierno muy probablemente esté bastante condimentado con temas que no sean complicados políticamente hablando, y eso creo yo que va a ser el gran talón de Aquiles de Daniel. Lo otro, Vero, que hay que esperar es a ver cómo se comporta esta mayoría que ha logrado en la Asamblea, porque tú vas a ver que se van a comportar de acuerdo a cada caso. Le van a decir, muy bien, ¿quiere usted la reforma tributaria? Veamos qué pasa con la fiscal. Tú le respondes, no, eso no se topa, y entonces el otro te responde, entonces tampoco lo otro. Habrá que ver, pero es un asunto delicado que internacionalmente está viéndose de esta manera, tal y como yo le comento. Es delicado, definitivamente. Quiero agradecerle a Osvaldo Landazuri por este análisis sobre la situación económica del país a propósito del envío de esta reforma tributaria del gobierno de Daniel Noboa, la primera ley económica urgente que envía a la Asamblea. Veamos qué se viene después. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Siempre es un gusto, Vero, gracias por la invitación.